momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, buenos días. Mucho gusto en saludarles. Es un verdadero gusto estar nuevamente este jueves, el jueves número 51 del programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Es un verdadero gusto estar ya, y ahora ya casi al cierre del mes de junio, la mitad del año. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Gracias por mantener la sintonía de su programa Diálogos Ciudadanos. Como recordarán, amigas y amigos, hemos decidido este mes de junio estar abordando un tema muy importante, que además, como se los comentábamos a ustedes, es el tema de experiencia y de trabajo CIPREVICA, tanto en Guatemala, pues, pero como también en Centroamérica. Y es el tema de la violencia. Recuerda que en el primer programa hablamos de generalidades de la violencia, qué es violencia, tipos de violencia, más o menos un poco qué instituciones son las que pueden apoyarnos, instituciones del Estado que nos pueden apoyar al momento en el que tenemos alguna situación de violencia, ya sea propia o que tengamos conocimiento de ella. En el segundo programa, recordarán ustedes la semana anterior, además advierto que ya están ambos programas en el canal de YouTube de CIPREVICA, por si ustedes quieren escuchar la secuencia. El primer programa sobre generalidades de la violencia, el segundo programa que fue con la licenciada Zenobia Matamoros, una psicóloga con muchos años de experiencia trabajando tanto con víctimas como con agresores allá en Honduras, y pues que nos compartió algunos elementos del perfil psicológico, del tratamiento que se da a las víctimas, pero también la consejería familiar que dan allá en Honduras, porque atienden tanto a la víctima como también atienden al hombre que ejerce violencia y también atienden a la familia. Es una propuesta bien interesante que aquí en Guatemala, pues bueno, vamos a seguir profundizando. Y esta mañana, amigas y amigos, tengo el enorme placer, el gusto y el privilegio de estar acompañado por la doctora Jennifer Flores. Ya nos va a contar a lo mejor ya un poco más de su experiencia. La conozco hace ya varios años, sobre todo en el ejercicio de su profesión. Ella es la médica gineco-obstetricia en la clínica especializada de atención a víctimas sobrevivientes de violencia en el Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa. Es un verdadero gusto, un placer, y además es muy importante poder dialogar esta mañana con ella por el tema que ella conoce, la experiencia que ella tiene y por qué la violencia sexual, como lo hemos dialogado, amigas y amigos, es una de las violencias que ocurren en el país. Ella nos va a contar cuánto cree ella que se denuncian. Vamos a profundizar con ella sobre el tema, pero ocurre mucho en el país. Hay ahora una iniciativa de ley también en relación a subir a 16 años el tema del consentimiento, ya lo vamos a profundizar, pero amigas y amigos, ustedes seguramente conocen casos, muchas veces hemos tenido acá la experiencia de personas que nos están escuchando, que están sufriendo este tipo de violencia, y pues hoy platicando con la doctora, a lo mejor les podemos dar algunas pistas de cómo pueden empezar a resolver esa situación. Así es que, doctora Jennifer, buenísimo, buen día, qué alegre tenerla por acá, bienvenida y gusto en saludarle. Muchísimas gracias, Edgar. La verdad que es un placer y agradezco la oportunidad que nos está dando de darnos a conocer. Las clínicas pues son no específicas, ¿verdad? No son específicas de Cuilapa, Santa Rosa. Hay clínicas de atención a víctimas de violencia sexual a nivel nacional, en todos los hospitales, en 43 hospitales a nivel nacional. En los principales hospitales departamentales hay una clínica de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, ¿verdad? Pues contándole, es un placer para mí poderme comunicar con usted y con todas las personas que nos escuchan. La verdad que un honor, porque la verdad es que es un tema tan importante a tratar y sobre todo a concientizar, ¿verdad?, a la población de que es importante la denuncia y no seguir permitiendo, ¿verdad?, conductas que en algún momento hemos llegado a normalizar porque se dan dentro de la familia o porque todos lo hacen. Entonces creo que es un tema bastante importante a abordar.
Pues como le comentaba, mi función dentro de la clínica, soy la ginecóloga y obstetra de esta clínica, junto con un equipo comprendido, ¿verdad? Por una psicóloga, por una trabajadora social y por personal de enfermería. Idealmente debiésemos de tener un pediatra también, porque abordamos casos tanto de adultos como de niños, pero lastimosamente, al menos en el hospital, no hemos podido tener directamente en la clínica un pediatra, pero sí contamos con el apoyo del personal de pediatría del hospital. Nuestra función básicamente es la atención, el abordaje en primera línea, ¿verdad?, a las víctimas de violencia sexual y a violencia física en contra de menores de 18 años. Esa es nuestra labor desde el año 2017 que estoy ahí, ¿verdad? Y el equipo pues que se ha ido incorporando y que actualmente estamos, pues un equipo que nos hemos comprometido, ¿verdad?, para mejorar la atención, evitar la revictimización de estos pacientes y darle el abordaje más apegado, ¿verdad?, que se logre con nuestros recursos a la propuesta que hay o al protocolo de atención para que nos permita llevar al final lo que buscamos, que es justicia para las víctimas, ¿verdad? Buenísimo, doctora, muchas gracias. Amigas y amigos, la primera noticia que les damos entonces, o que les comparte la doctora, es que estas clínicas funcionan en en varios hospitales. Nos mencionó ya la cantidad en todos los departamentos. Justamente yo estoy acá en Altaverapaz ahora. Hace unos días, 2-3 días, inauguraron una clínica en Carchá, me parece que fue. Me parece que siguen abriendo estas clínicas, pero les decíamos que la noticia a compañeras, compañeros, amigas y amigos es que pues ustedes pueden acudir al Hospital Nacional de su localidad y preguntar, y pues si fuera el caso, desafortunadamente no quisiéramos que les tocara, pero cuando hay que hacerlo, pues corresponderá. Ustedes ahora ya se enteraron que hay una clínica especializada. Doctora, por favor, cuéntenos usted por qué surge, porque seguramente no puede haber una clínica especializada para muchas especialidades, pero ¿por qué el Ministerio de Salud, usted dice 2017 usted, pero no sé si tiene antecedentes de cuándo comenzaron con estas clínicas, ¿por qué crear una clínica especializada de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual? Pues realmente la creación de las clínicas se remonta al año 2013, cuando el ministerio, ¿verdad?, propone que exista un grupo de personas que atiendan directamente a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Realmente la atención a estas víctimas requiere mucha empatía. No estoy diciendo que el resto del personal no lo tenga, pero realmente se necesita estar sensibilizados, estar comprometidos, estar conscientes, ¿verdad?, de la ley, porque podemos omitir o podemos hacer de más, ¿verdad? Podemos transgredir la ley si no tenemos conocimiento de la misma cuando atendemos a una víctima de violencia sexual. Es importante el resguardo de la evidencia, es importante, ¿verdad?, el no violentar los derechos de esa niña, niño, adolescente o persona adulta que es atendida dentro de la clínica. Entonces la idea surge de capacitar a este personal que va a estar específicamente para la atención de este tipo de víctimas. Realmente necesita un seguimiento, no es solo verla en la emergencia y luego pasa a otro médico, porque necesita un seguimiento dentro del hospital. Inicialmente se buscó personal que ya estaba dentro del hospital, que tenían otras funciones, claro, por ejemplo, un ginecólogo que tenía la atención de la consulta externa, una psicóloga, una trabajadora social. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, que este profesional tenía que parar la atención a sus pacientes e ir a atender a la víctima de violencia sexual. O bien, la víctima de violencia sexual tenía que esperar a que ella terminara la atención de sus pacientes. Así se ha tratado de ir mejorando el protocolo y de buscar que existiera un equipo que fuera específico para la atención de este tipo de víctimas, buscar un espacio dentro del hospital que fuera privado, que la víctima sintiera seguridad, que no estuviera a la vista de todos como el resto de pacientes. Se buscó. Doctora, se le apagó su micrófono. Disculpe. Su micrófono. Doctora, micrófono. Gracias. Perdón. Sí, ahora sí, es que se le había apagado el micrófono, doctor. Gracias, perdón. Pues le mencionaba que en el año 2018 ya se formalizó la supervisión de las víctimas, de la supervisión de estas clínicas a nivel central. Entonces ya hay un equipo del nivel central del ministerio que salen a supervisar para encontrar hallazgos tanto positivos como negativos, para ir haciendo las recomendaciones necesarias a los directores de los hospitales para ir mejorando cada vez más
pues la atención a este tipo de víctimas por el impacto que tiene la violencia sexual, no solo física, sino psicológica, emocionalmente y en el proyecto de vida. Entonces, así surgen las clínicas viendo la necesidad que hay, no solo de una atención de emergencia, sino de un seguimiento apropiado por un equipo multidisciplinario. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, cuando uno habla con las personas en las comunidades, yo que he trabajado el tema en el país, en todo el país, casi siempre la gente reconoce la violencia física. Ahora cada vez más hablan ya de reconocer la violencia psicológica. Ahora se habla inclusive de la económica y la patrimonial y la sexual. De la sexual se habla muy poco. ¿Cuánto común entre comillas, porque no se debe normalizar, pero cuánto en relación a las demás violencias que usted conoce y por experiencia que el trabajo que usted realiza, cuánto grave es la violencia sexual en la concurrencia de casos en Guatemala, doctora? Pues vea, realmente estadísticas reportan aproximadamente 25 denuncias diarias por abuso sexual, ¿verdad? 25 a nivel nacional. Su micro. Ahí está, ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí Entonces está. que la víctima quiso denunciar. Sin embargo, la violencia sexual en Guatemala para mí es mucho más común que la violencia física. Y eso que la violencia física pues es evidente. Precisamente por eso es que muchas veces se abstienen de la violencia física y por eso entra en auge la violencia sexual, ¿verdad? Porque no solo físicamente podemos agredir a las personas. Entonces, psicológicamente empiezan a hacer ese desgaste, hay esa agresión psicológica, ese condicionamiento de conductas que al final muchas veces llevan a una violencia sexual donde la víctima es incapaz de denunciar, es incapaz de hablar. Hemos normalizado, como les decía, muchas conductas, por ejemplo, en la calle. Para una mujer es incómodo muchas veces cuando se hablan palabras soeces, cuando hay tocamientos en la calle de una persona X y uno se queda bloqueado, ¿verdad? Uno se queda, pero eso es violencia sexual. Pero sin embargo, lo hemos normalizado. Ahora hay una ley en donde usted puede denunciar, pero qué difícil es detectar o determinar quién fue ese agresor que iba por la calle desconocido. Pero es tan común. Mucho más común, pienso yo, que la violencia física, porque muchas veces no deja una secuela evidente que los obliga a buscar atención médica, por ejemplo. Entonces, queda una brecha ahí de falta de denuncia, pero pienso que es mucho más común que la violencia física en niños y niñas y adolescentes, principalmente porque uno de los agresores, ¿verdad? El principal agresor, por lo regular, está dentro del círculo de conocidos de la víctima. Entonces nos da temor denunciar a esa persona que es tan conocida y querida para la familia y por eso evitamos hablar al respecto y por eso es que la denuncia contra la violencia sexual ha sido tan poca, pienso yo, en relación a lo que realmente viven las personas en la comunidad. Doctora, usted ya me adelantaba un dato sobre algo que le iba a preguntar ahora, que es ¿en qué rangos de edades, por su experiencia, ya años ahí en el hospital, pero además usted tiene información y estadística, porque cada mes también el OSAR, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, nos muestra cifras que son escalofriantes de las edades en las que quedan embarazadas niñas de 10, 11, 12 años y luego para arriba, y luego hacen estadística de menores de 18 años. Pero en el caso de su experiencia, doctora, para el caso de Santa Rosa, pero lo que usted conozca, ¿cuáles son las edades donde más víctimas de violencia sexual hay? Bueno, el rango de edad de más víctimas es de los 5 a los 10 años, que los tenemos clasificados aquí, de 5 a 10 años y de 10 a 15 años, ¿verdad? Son los grupos, o sea, hablamos en el lapso de 10 a 20, por ejemplo, de 10 a 20 años, donde mayor incidencia hay de violencia sexual, más en mujeres, ¿verdad? Que en hombres, aunque ahora ha sido cada vez más frecuente en niños y hombres adultos, pero siempre sigue teniendo, digamos, mayor número de casos en las mujeres, ¿verdad? Y el rango de edad, como les decía, de 10 a 20 años. En las embarazadas, en menores de 14 años, el mayor rango de edad, ¿verdad? Que vemos son de 13 años, de que han quedado embarazadas a los 13 años y dan a luz a los 14, o bien que queda embarazada a los 14 años y luego de 14 años, ¿verdad? Que ya han quedado embarazadas a los 18 años, ¿verdad? Que son los grupos, o sea, hablamos en el lapso de 10 a 20 años, donde mayor incidencia hay de violencia sexual, más en mujeres, ¿verdad? Que en hombres, aunque ahora ha sido cada vez más frecuente en niños y hombres adultos, pero siempre sigue teniendo, digamos, mayor número de casos en las embarazadas.
a los 13 y nacen sus bebés todavía dentro de sus 13 años. La niña que menor edad hemos atendido tenía 10 años cuando ella queda embarazada, tiene su bebé a los 11 años, ¿verdad? Realmente es impactante, ¿verdad? Es impactante ver cómo muchas veces las niñas desconocían, ¿verdad?, las consecuencias de tener relaciones sexuales, porque recordemos que digamos, la violencia sexual, pues la pensamos casi siempre que nos encontramos un desconocido y nos agrede en un camino solitario y que vamos a ir a denunciar por tal razón. Bueno, también en casa, ¿verdad? Algún familiar o algún vecino o algún amigo nos puede violentar sexualmente dentro de casa, pero en Guatemala también se considera abuso sexual el hecho de que una adolescente que no ha cumplido 14 años decida tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se considera que aún ella no tiene la capacidad para tomar la decisión entre qué es lo correcto y qué no es lo correcto y no mide las consecuencias de sus actos. Entonces es complicado, es difícil ver cómo nos enfrentamos a la atención de estos casos con tan poca educación para la prevención de estos casos, porque la niña simplemente no sabía que tener relaciones sexuales la iba a llevar a un embarazo, que fue el caso de esta niña, ¿verdad?, de 10 años. Doctora, es interesante lo que usted nos plantea porque normalmente se habla de rutas de denuncia y generalmente la ruta de denuncia que se habla con las compañeras, con los compañeros, nosotros en CIPREVIC, en los talleres que hacemos, hablamos básicamente de dos entradas a la denuncia, el Ministerio Público y la policía. Usted ahora nos cuenta, y a lo mejor podemos profundizar un poco en dos cosas, doctora. Primero, la clínica se convierte en una tercera entrada, además mucho más efectiva por el tipo de personal que usted, entendemos que la violencia sexual es una emergencia de salud pública, sin duda, me parece que sí, pero es una puerta de entrada para poner una denuncia. Muchas veces hay quejas de que el policía que recibe la denuncia se burla. En el Ministerio Público no es aquí, es allá, es en otra oficina que queda a 3 cuadras. En fin, ponen la cosa casi imposible. Entonces, la primera cosa, doctora, es la clínica es un espacio donde una víctima puede acudir inmediatamente a la atención médica, pero ahí empieza a operar el tema legal, jurídico, penal. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué pasa después de que la víctima es evaluada por ustedes en la clínica? Bueno, sí, definitivamente esa es la importancia del conocimiento de todas las rutas de denuncia que pueden existir, ¿verdad? Porque a las personas, cuando hablamos de Ministerio Público y Policía, muchas veces les da temor. Como usted dice, no en ese sentido, pero en otras denuncias, otros conflictos que han tenido, les da temor o les da desconfianza asistir a ciertas instituciones. Entonces, la importancia de que ellos sepan de que no son las únicas rutas de denuncia, que la población conozca esto es vital, ¿verdad? Realmente cuando una paciente sufre violencia sexual, tenemos un tiempo determinado para la atención de la emergencia, donde podemos intervenir médicamente hablando para la prevención de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo SIDA, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante que la comunidad tenga presente que las primeras 72 horas, los primeros 3 días son vitales para poder administrar ese medicamento que nos va a ayudar a prevenir una enfermedad de transmisión sexual, el SIDA, embarazos no deseados y otro tipo, ¿verdad?, de consecuencias médicas que pueda tener una violencia sexual. Bueno, la violencia sexual no deja de ser una emergencia si ya pasaron esas 72 horas. La clínica está abierta para atender. Si así, digamos, la persona ha estado muy afectada y pasaron una semana, un mes, 3 años, ella puede llegar a la clínica buscando la atención, porque siempre hay una atención médica que brindar, está el apoyo psicológico y el abordaje social. En cuanto la paciente ingresa, ese caso se notifica al Ministerio Público y dentro del protocolo está normado que el Ministerio Público debe de presentarse a la clínica para que la paciente ya no tenga que ir al Ministerio Público a colocar la denuncia inicial. Ellos deben de llegar y hacemos un abordaje en conjunto. Lo ideal sería que deberían de estar incluidos Ministerio Público, PGN y NACIF, por ejemplo. Cada uno pues cumple una función muy importante del protocolo, pero el primer abordaje por lo regular nosotros lo hacemos con Ministerio Público haciendo una sola entrevista. Eso es tan importante para no victimizar a las pacientes, para obtener la misma información
porque incluso cuando la víctima hoy en el primer abordaje dice algo y mañana dice algo diferente, porque esa víctima está en una lucha emocional por ir superando el proceso y omite decir algo, pues entonces ya hay inconsistencias, dice la ley, que pudieran truncar ese proceso legal. Entonces, por eso es importante que la víctima, que sea abordada por las instituciones. Entonces, el Ministerio Público llega y toma la denuncia. Por esa razón, esa comunicación que existe y que está normado en el protocolo, sí se coloca. La clínica es una vía de denuncia que se coordina con Ministerio Público y con PGN. Bueno, ¿qué pasa luego del abordaje inicial de esa paciente? Pues cuando llega, nosotros la abordamos, hacemos una evaluación rápida para ver si la paciente no tiene lesiones que comprometan su vida cuando el evento es reciente. Si es una víctima estable, que no existen este tipo de lesiones, pues ya se aborda por psicología, trabajo social, valora riesgos de la víctima y de su familia. Se hace la entrevista en conjunto con el fiscal del Ministerio Público y se le brinda el tratamiento correspondiente. Luego de la emergencia, ellos pasan a un encamamiento según la edad, según sean hombre, mujer, adulto, niño. Entonces ellos pasan a un encamamiento donde esperamos los resultados de las pruebas que se le han realizado para determinar no solo enfermedad de transmisión sexual, sino también su estado de salud en general. Porque insisto que el abordaje de las víctimas de violencia sexual no debe de ser genitales, ¿verdad? Que a veces pensamos en los genitales, pero realmente es un abordaje integral. No sabemos qué ha estado padeciendo esta víctima dentro de su casa. Entonces, hay que hacerle un abordaje integral. Dentro del servicio, pues esperamos los resultados. Si todo está bien, al día siguiente, la licenciada de Trabajo Social realiza un informe donde se plasma la historia, los riesgos encontrados, una conclusión de su estado psicológico, una conclusión de su estado médico, y se le envía a PGN. PGN, entonces, aunque ya conoce el caso porque se les notifica desde el ingreso, ellos ya tienen las herramientas con esa información que les damos para poder decidir y buscar el recurso familiar idóneo para el egreso de ese menor de 18 años, ¿verdad? De ese niño, niña, adolescente. Ellos ya trabajan con el juzgado de niñez y ya ellos en conjunto determinan quién será la persona ideal para el cuidado y protección del niño, niña, adolescente, o bien si deberá ser trasladado o si no existiera ese recurso familiar a alguna institución que la resguarde mientras se solventa su situación legal. Entonces, si es mayor de edad, si es mayor de 18 años esa víctima, entonces después de obtener los resultados y ver que todo está bien, pues se le da egreso con un familiar, ¿verdad? No pasan por todo ese otro proceso, pero ellos son los que salen más rápido, ¿verdad? Esto es lo que pasa en la clínica, ¿verdad? Desde su ingreso, que se coloca la denuncia, hasta su egreso, ¿verdad? Gracias, doctora. Y ahora nos preguntan, doctora, porque empezamos a hablar de la clínica, hablamos de violencia sexual, usted habló del tocamiento, por ejemplo, en la calle o el acoso verbal que ocurre muchas veces. Es increíble lo difícil que ha de ser o que es ser mujer en un país como este, en la calle sobre todo, pero también en el hogar, como bien lo decía usted. Entonces estamos hablando de violencia sexual, ahora usted hablaba del tema genital, pero nos quedan 2 minutos, doctora, para ir a la pausa de medio tiempo, y la pregunta es, ¿qué es violencia sexual? O sea, ¿qué formas de violencia sexual hay, doctora? Usted conozca por su experiencia, y porque la ley también así lo define. Bueno, violencia sexual, hablamos de agresión sexual cuando hay tocamientos en contra de la voluntad de esta persona, ¿verdad? Entonces hablamos de tocar sus genitales u obligarla a que toque los genitales del agresor, o bien exponerla a ver actos sexuales en contra de su voluntad, ¿verdad? Pornografía, actos sexuales presenciales, y existe la violación, ¿verdad? La violación sexual, que es cuando existe la penetración, ¿verdad? Existe la penetración. También se define como abuso sexual cuando una persona, como hablábamos, un adolescente menor de 14 años tiene relaciones sexuales, aún ella así considere que es su voluntad, ¿verdad? Pero sí, nosotros hacemos la diferencia, marcamos la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, que existe penetración. En agresión hay tocamientos, hay exposición a actos sexuales, ya sea presenciales o a través de redes sociales, exponer, por ejemplo, el cuerpo de una mujer o una niña que voluntariamente le tomaron fotos o ella decide tomarse fotos, que sea menor de 14 años, o bien que lo hicieron de una manera no consentida, que consiguieron fotos de ella desnuda. Entonces, eso, publicarlo, también se considera una agresión sexual. Y el abuso sexual, como tal,
que es cuando existe una penetración en alguna de las cavidades del cuerpo, que podría ser boca, vagina o ano. Gracias, doctora. Y algo importante para dejar para después volverlo a comentar o a profundizar durante el siguiente segmento, doctora, es el tema del consentimiento. Nosotros en los talleres hemos aprendido muchísimo, sobre todo trabajando con hombres, sobre el tema de la violencia sexual que puede ocurrir en el seno de una pareja. O sea, cuando ella no quiere, pero él sí, y la obliga, a veces ella por no tener problemas, porque está amenazada, porque él reacciona violento, y ella accede, pero realmente no quería tener la relación sexual con él, sexogenital, y entonces se convierte, cuando hablamos con los hombres, pregunto yo, bueno, ¿y ustedes cuántas veces han violado a su esposa? ¿Cómo va a creer? ¿Qué piensas sobre eso en 30 segundos, doctor? Sí, gracias. La verdad que es algo tan común, como le decía, común, donde la mujer se doblega, ¿verdad? Realmente ha perdido porque normalmente cuando hay este tipo de violencia también han habido amenazas, han habido ya violencia física o violencia psicológica, pero es más común de lo que pensamos, Edgar. Realmente sí está habiendo un abuso sexual cuando la mujer dice no quiero tener relaciones sexuales hoy contigo y el hombre la obliga porque es su obligación por ser su esposa, ¿verdad? Y realmente no se respeta la decisión de la mujer. Y ahí le enseñamos a nuestros hijos que están presentes, porque muchas veces dormimos en un mismo cuarto, a que la mujer debe de someterse al hombre sin importar las consecuencias, porque muchas veces no existen esas consecuencias hablando de la ley, ¿verdad? Porque no se denuncia también, y en otras ocasiones, porque como es la esposa, no le toman importancia. Gracias, doctora. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colombia, su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana comenzando con la doctora Jennifer Flores sobre el tema de la violencia sexual, la recurrencia que hay en el país, las formas en que ocurre y pues la clínica especializada que funciona en varios hospitales nacionales del país y que pues es una manera también, como ella bien decía, de presentar la denuncia y dar seguimiento a los casos en donde a veces son niñas, niños, adolescentes, pero también ocurre con personas mayores, tanto mujeres como hombres, como ya nos lo ha mencionado. Amigas y amigos, no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colombia. Vamos a la pausa en medio tiempo y regresamos. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Esta mañana dialogando con la doctora Jennifer Flores, dando seguimiento a la información que queremos compartir con ustedes sobre la violencia en términos generales y en este caso sobre la violencia sexual. Hemos dialogado con la doctora, les invitamos a que también puedan visitar el canal de YouTube Ciprevica. Ahí estamos ya subiendo todos los programas, desde los que hemos tenido en otros meses con otros temas, pero ahora el que hablamos sobre generalidades de la violencia, el aspecto psicológico, fue la semana pasada, ahora con la doctora Jennifer, que tiene experiencia en esta materia. Doctora, queda una cosa pendiente por ahí que platicábamos, que el seguimiento que ustedes le dan a las pacientes es un seguimiento inmediato. ¿Y qué pasa después de 6 meses con estas pacientes que fueron víctimas de violencia y el tratamiento que ustedes le dan? Sí, pues Edgar, nosotros se le da la atención de emergencia. Si el paciente está dentro de las 72 horas, pues se le brinda el tratamiento y al irse esa paciente, al egresar, pues se les entrega el resto de medicamento que deben de tomar en casa, por lo menos deben de ser 28 días. Es un medicamento que es específico para ellos. Las coordinaciones para la obtención del medicamento, pues las hace el hospital. Por ejemplo, las píldoras de anticoncepción, pues las hace con el sistema, el programa de salud reproductiva. Las de antirretrovirales para prevención de VIH se hacen con el programa, ¿verdad?, de prevención de VIH a nivel nacional. Entonces, esa coordinación la hace el hospital para la obtención del medicamento y la compra propia del hospital de los antibióticos que son pertinentes. Pues se les brinda el tratamiento y al mes llegan con nosotros para valorar, ¿verdad?, cómo ha estado ese paciente. Se le hacen durante un año se le dan 4 citas durante un año, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año del evento, para poderle realizar, no al año del evento, al año de que nosotros la conocimos por primera vez, porque algunos no llegan, ¿verdad?, con el evento reciente, sino cuando nosotros las conocimos, se les hacen 4 controles de pruebas para determinar y corroborar que realmente no padecen ninguna enfermedad de transmisión sexual y hacer el abordaje inmediato si alguna nos diera positivo. Entonces se hace ese seguimiento de la víctima, 4 citas en el año o las que consideremos pertinentes. El protocolo establece 4, pero si vemos que ese paciente necesita un seguimiento más apegado, pues entonces se cita más veces.
El seguimiento psicológico se hace la referencia al área de salud para que la paciente lo tenga en el servicio de salud más cercano a su comunidad, ¿verdad? Salvo que la paciente solicite que quiere llevar con nosotros, aunque así le toque que viajar, pues entonces ahí la licenciada hace el seguimiento psicológico, pero es el menos número de pacientes. La mayoría van al centro de salud. Nosotros mes a mes mandamos un listado y se hace la comunicación, ¿verdad? Con el área de salud para el seguimiento psicológico de estas víctimas, y también la trabajadora social hace la referencia al Ministerio de Educación para que incluyan a estas pacientes para que puedan continuar estudiando o para que inicien, porque muchas pues no han iniciado sus estudios, para que ellos le tengan ese seguimiento, para que esa paciente no se trunque su proyecto de vida, sino que siga adelante, ¿verdad? También se refiere al Ministerio de Desarrollo para que quienes califiquen, ¿verdad? Dentro de los programas que ellos puedan tener, puedan recibir algún tipo de apoyo para el seguimiento, tanto de sus estudios o para el aprendizaje de ¿verdad? Estas terapias laborales, para que ellas aprendan algún oficio y ellas puedan salir adelante. Buenísima, doctora, muchas gracias. Esta información es importante, amigas y amigos, porque saben ustedes cómo una desgracia que puede ser un acto de violencia sexual en contra de alguna de ustedes o de alguna persona que ustedes conocen, más allá de que pues se presente la denuncia y se dé la atención médica de emergencia, pues también hay apoyo legal en la parte ya de lo que pueda proceder con el Ministerio Público, con la PGN, si es menor de edad. Pero ahora ya la doctora nos comenta el seguimiento que le dan desde la clínica especializada y también esta posibilidad que es de programas de desarrollo, del programa del Ministerio de Cultura, de Desarrollo Social, que les posibilitaría también la idea de poder continuar con su proyecto de vida. Doctora, es muy común que ocurra la violencia sexual, ya usted nos lo ha dicho, ¿por qué? ¿Cómo? En el seno del hogar, sobre todo, casi en Guatemala el 90% de casos de violencia sexual ocurren de parte de un hermano, un padrastro, un abuelo, un tío, etcétera. ¿Qué cree usted? Porque lo ideal sería que no existieran casos de violencia, y eso nos empieza a poner a pensar qué deberíamos hacer para que no ocurran. Pero ahora quiero preguntarle al revés, ¿por qué si ocurren, doctora? ¿Qué condiciones favorecen que ocurra la violencia sexual en Guatemala de la manera como ocurre? Bueno, realmente creo que no existe, aunque sí, por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes son personas que viven en condiciones socioeconómicas difíciles, ¿verdad? Realmente viven en un solo ambiente, el hacinamiento dentro de las familias, eso es bien importante, han sido factores que nosotros hemos podido como identificar en las víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, niños, adolescentes o mujeres que vienen de familias que no son integradas, ¿verdad? Que hay disfuncionalidad en esa familia, que son familias donde viven todos, desde los tíos, los abuelos, los primos. Entonces, el hacinamiento es uno de los factores. También para identificar el abuso sexual, nos hemos dado cuenta que muchas mujeres, principalmente, que a veces tenemos culturalmente, ellas no van a la escuela, entonces ellas, obviamente, sus oportunidades de identificar los riesgos en los que están, no les permiten a ellas, hasta que quedan embarazadas, por ejemplo, las niñas, o hasta que sufren una lesión grave, que llegan, entonces, no, esta persona está siendo víctima de abuso sexual, pero ella no la logró determinar. Entonces, la educación también es importante, ¿verdad? La educación es importante. La cultura, hay culturas en donde normalmente cuando la mujer menstrua, pues ya puede tener un acompañamiento marital, ¿verdad? Y pienso que no se juzga la cultura como tal, sino que lo que nosotros siempre hemos hablado es que es la falta de educación. Pienso que si alguien llega y dice, mire, le expone, ¿verdad?, los riesgos que existen, entonces ellos poco a poco van a ir haciendo las modificaciones, respetando su cultura, sus creencias, para que ellos puedan ir digamos, retrasando el inicio de vida sexual. Pero básicamente creo que es la educación, Edgar, es la falta de oportunidades laborales muchas veces, la tecnología que ahora también ha venido a incrementar, ¿verdad?, los riesgos, porque nuestros jóvenes, niños, niñas están expuestos a escenas sexuales en todo momento, sin restricción, no como antes en la televisión, que a cierto horario ya no podían ver los niños y hacían la salvedad de que ya era un programa para adultos. No, ahora las redes sociales han venido de manera explícita en una mente que aún no ha terminado de desarrollar y comprender muchas situaciones. De manera explícita se le dice
lo que es un acto sexual. Entonces, creo que la educación es importante, hemos identificado eso, analfabetismo, hacinamiento, pobreza, aunque no lo definen a todos, honestamente, porque también hemos tenido pacientes, ¿verdad?, que económicamente están muy bien, que tienen un nivel educativo muy alto, pero que la falta muchas veces de normas dentro de casa también pone en riesgo a nuestros adolescentes y niños, ¿verdad? La cultura machista también es otra de las cuestiones que hemos identificado dentro de estas familias donde hay abuso sexual, mamás que han sido víctimas de abuso sexual y que eso se viene dando a través de las generaciones, ¿verdad? Gracias, doctora, muy amable. Doctora, hacemos ahora un tema porque en el tema de la violencia sexual, el tema del consentimiento nos parece que es fundamental y que es muy importante y que finalmente hace la diferencia. Yo sí quiero, yo sí lo deseo, yo no, inclusive hasta el último momento puede inclusive decir que ya no, él o ella, y entonces ya si no es no, hay por ahí unas frases que hablan de que si no es no, pero que también el silencio es no. A veces es que no me contestó, que no dijo que no ni que sí, pues eso significa que no, porque la única manera de poder tener el consentimiento es expresamente que te diga que sí, y si no lo tienes, estás corriendo el riesgo de convertirte en un agresor de violencia sexual. Doctora, ahora se está hablando mucho del tema de una ley modificada en el Código Penal, los 14 años a los 16. Cuéntenos desde su experiencia, antes de 13 años y 11 meses y 29 días, decía usted, se consideraba. ¿Cómo funciona esto de este artículo del Código Penal y qué significaría cambiar la edad de 14 a 16 años? Bueno, en el artículo 173, ¿verdad?, establece que se considera abuso sexual siempre y cuando la o el adolescente tenga menos de 14 años, aunque consienta la relación sexual, diga yo sí quiero. Si tiene menos de 14 años, se considera que es un acto de abuso sexual. Aunque así los dos estén de acuerdo, según la ley establece que es una manera de proteger a nuestros adolescentes para que no vaya a haber un embarazo a tan temprana edad. La reforma que quieren hacer es cambiarlo hasta los 16 años, es decir, si yo tengo hoy 15 años todavía, entonces, aunque yo quiera tener relaciones sexuales, mi novio se convertiría en un agresor sexual si yo consiento tener intimidad o relaciones sexuales con él. Entonces, ellos quieren cambiar esa edad. Yo, como le mencionaba Edgar, yo creo que está bien, ¿verdad? Hablábamos de que al tener yo 13 años, 11 meses, 29 días, hoy tengo 13, mañana cumplo 14. Hoy tengo 13 y si digo que sí, mi novio va a ser un abusador, pero mañana ya cumplí 14. Entonces yo le puedo decir que sí y él ya no es un abusador. O sea, para mí es como, no va a haber mucho cambio, no existe ningún cambio entre hoy tener 13 años y mañana cumplir mis 14 años. Mi capacidad de decisión, de toma de decisión, aún no está lo suficientemente con experiencia y con la madurez para decir esto es correcto o no. Entonces, por eso, el hecho de subir la edad a 16 años, que aún sigo siendo una menor de edad para Guatemala, pero ya por lo menos he tenido un poquito más experiencia en la vida para poder decir acepto o no acepto. Para mí está bien que se amplíe la edad y que hasta haber cumplido los 16 años yo pueda decir si quiero o no quiero. Y mi novio, si yo ya cumplí 16 años, pues no lo van a tomar como un abusador sexual. Va a haber una penalización, va a haber una llamada de atención, pero no es un abusador sexual, ¿verdad? Pero si yo tengo 15, él va a hacerlo. ¿Pero por qué pienso que sí es correcto? Porque realmente necesitamos que el cuerpo de la mujer, incluso para tener relaciones sexuales, termine un desarrollo físico necesario para que el acto sexual no produzca ningún daño en esa paciente, hablando de físicamente, ¿verdad? Pero también emocionalmente. ¿Qué va a experimentar esa adolescente con esta persona? Y más si es mucho mayor que ella. O sea, emocional y físicamente, psicológicamente nos vemos afectados cuando se inicia una vida sexual muy temprana. Pero sí creo que el cambio de edades es correcto, pero que debería de realizarse previo a que entre en vigencia la ley, un programa de educación a nivel nacional, ¿verdad? Que debería, mencionaba a mi trabajadora social, y decía, mire, es que no pueden sacarlo de un momento para otro. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, los jóvenes, los adolescentes, están ya conocen un poquito lo de la ley, que después de los 14 años no se van a ir presos, dicen ellos. ¿Y cómo es que de un día para otro va a cambiar? O
sea, tenemos que educar, y tiene que existir por lo menos un lapso de 3 a 4 años en donde exista y va a entrar en vigencia en tal fecha, pero educar a través de radio, a través de televisión, a través de la prensa, a través de un programa hormiga, ¿verdad? De ir de casa en casa, de comunidad en comunidad, informando sobre el cambio de la ley. Y después, cuando demos por sentado que ya la población tiene el conocimiento de esto, pues entonces que entre en vigencia. Creo que sí estaría adecuado el cambio, pero previo a que se haga un programa de educación a nivel nacional bien hecho y que se cumplan los objetivos, las metas del programa y que entonces entre en vigencia, ¿verdad? Ahora, yo voy a decir un disparate, usted ya me conoce y a veces digo cosas que no pienso, pero que sí siento. Y yo no sé, usted tendrá sus argumentos, agradezco la información que nos da porque me aclara, le escuchaba yo con mucha atención ahora que usted nos daba sus argumentos, pero yo creo que un Estado que protege a su niñez y a su adolescencia debería llevarlos a los 18 años, porque finalmente, según la ley de protección integral, ¿verdad?, es de 13 a 18, 14 a 18, que se considera adolescente, y el Estado no puede evadir su responsabilidad respecto a la edad, porque además yo pienso que los niños, niñas, adolescentes, especialmente 16, 17 años, y ciertamente la sexualidad es un ámbito de la vida, y puede ser importante para cada quien, pero hay otros. Yo siempre he dicho, una niña, como decía usted, de 10 años, no puede estar pensando ni en tener relaciones, ni en quedar embarazada, pero yo digo que una de 17 tampoco. Una de 17 debería estar pensando en si va a seguir estudiando, si va a empezar el básico, la primaria, la edad en ese país se puede ver, si va a tener un trabajo, si va a ir a la universidad, si va, qué sé yo, cuántas cosas podría estar pensando una patoja o un patojo de 17 años, una patoja víctima, un patojo agresor. Imagínese usted que sean novios, como usted decía, los dos de 17 años, y resulta que se van a proceso penal, él en conflicto con la ley penal, va a parar a un centro como Gaviotas, por ejemplo, o a un centro de estos, por haber tenido relación con su pareja sin saber que había una ley que lo acusaba, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es un disparate, si quiere en otro momento lo reflexionamos a fondo, pero yo creo que por edad podría ser hasta los 18. Doctora, el tiempo se nos está yendo, agradeciendo muchísimo por su tiempo, por su atención a este programa, amigas y amigos. Estamos platicando con la doctora Jennifer Flores sobre temas relacionados con la violencia sexual. Nos quedan dos preguntas importantes que no hemos conversado. Una, doctora, es, en su experiencia, usted dice que la clínica funciona desde 2013 más o menos. ¿En qué ha aportado estas clínicas a la atención de víctimas? Porque digamos que debería ser que hay un aporte ya importante, significativo, de impacto. ¿En qué ha aportado la clínica o estas clínicas, doctora, a la atención de víctimas en Guatemala? Bueno, creo que una de las más importantes, Edgar, es la captación de los pacientes. Muchos pacientes no van a la policía, no van a colocar una denuncia por las cuestiones que ya platicamos, pero llegan al hospital a buscar la atención. Y cuando se entrevista, dice, sí, es que me pasó esto y esto. Entonces, la captación de víctimas de violencia sexual, de un evento reciente o no, porque muchas veces no solo llegan a atención médica, sino psicológica, y ahí se hace la captación de estos pacientes. Entonces, pienso que es uno de los principales aportes, la captación, denuncia y seguimiento de víctimas de abuso sexual con personal capacitado, sensibilizado y específico para darle seguimiento a este tipo de pacientes. También el abordaje de primera mano, ¿verdad? Esa primera entrevista que se tiene con las instituciones es tan importante que se realice con personas, insisto, sensibilizadas al caso, ¿verdad? En el caso del hospital, pues constantemente se sensibiliza tanto al personal de atención en la puerta, al de atención a usuario, al de admisión, para que solo escuchan o sospechan que algo esté pasando con esa paciente, la pasen a la clínica para que se aborde dentro de un espacio adecuado. Entonces, eso, digamos, permite que la persona hable y que entonces narre, es una historia bastante clara con respecto a lo que ha pasado. La atención psicológica, que muchas veces en los sistemas de justicia pues la atiende el fiscal o la atiende otra persona, pero una psicóloga que esté específicamente para poderla apoyar y que ella se sienta segura de poder hablar. Cuando nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta que obtenemos unas historias amplias, unas historias bastante con muchos detalles al respecto de lo que les ha pasado, y cuando a veces las entrevistan por alguna razón, no es posible que esté el Ministerio Público y los entrevistan ellos después, pues son muy escuetas en la historia que dan.
Entonces, el abordaje integral de esa víctima permite que se obtengan los detalles y que van a fundamentar el caso. Incluso dentro de la experiencia que tenemos, se ha llamado a audiencias, especialmente a psicología, la han llamado, y los informes que ha hecho, las historias que ella ha obtenido, así que sus conclusiones han permitido que se llegue a obtener, ¿verdad?, una condena para los victimarios. Entonces pienso que la sensibilidad que se tiene, la experiencia que se tiene y el abordaje integral son clave para obtener una historia y tener, como les digo, una base para el seguimiento de ese proceso legal, ¿verdad? Para mí que esos son los principales aportes que han tenido las clínicas y sobre todo no solo pensar en procesos legales, sino en la víctima y en su estabilidad, no solo física, sino emocional, y el seguimiento por el mismo grupo hasta cuando veamos que esa paciente ya es capaz de seguir adelante, ¿verdad? Doctora, yo le comentaba la experiencia que he conocido en Honduras con el tema de las consejerías de familia. Ahí empezaron atendiendo solo a víctimas, después se dieron cuenta que era importante atender inclusive como emergencia también, antes inclusive de que hubiera una resolución penal, también que se empezara a trabajar con el agresor. Ya le cambiaron nombre, ya no le llaman agresor, allá le llaman hombre que ejerce violencia, y ahora también están trabajando hasta con los hijos y con las hijas. Seguramente es una inversión muy importante porque necesitan un personal que se haga cargo de una cosa, de la otra y de la otra. Guatemala, doctora, ¿qué se hace con un agresor más allá de notificarle de parte seguramente al Ministerio Público, o si corresponde la orden de captura, ir a traerlo y llevarlo a lo mejor al boquerón? ¿Aquí hay alguna atención integral a los agresores, doctor? Por parte del sistema de salud, no, ¿verdad? Por parte del sistema de salud, no. Honestamente, desconozco, ¿verdad? Si en el sistema a nivel penitenciario, por ejemplo, ¿verdad?, existe un sistema, hay algún programa para reincorporar socialmente a los victimarios o agresores, pero en el sistema de salud no. Sí tenemos dentro de lo que nosotros realizamos la atención a la familia y al resto de menores de 18 años que están dentro de la casa, que se consideren vulnerados. Sí los presentamos también como víctimas a PGN para que ellos les puedan dar seguimiento. Nosotros como clínica pues no tenemos el espacio que soñamos con una clínica grande donde haya mucho personal de psicología para poder atender a la familia, eso es nuestro sueño, pero por el momento quien cumple esa función es PGN, ¿verdad? Bueno, está dentro de sus funciones el cumplirlo, el darle seguimiento a la familia, a los otros menores de 18 años que están en la casa, que han sido vulnerados, si no físicamente, emocionalmente, psicológicamente, pero para el agresor realmente, dentro del sistema de salud, dentro del sistema que conozco de protección del niño, no existe un programa de abordaje de los agresores, ¿verdad? Que sería lo ideal, porque incluso hay agresores que tienen 12 años, que hay agresores que tienen 13 años, que hay 14, 15 años. Entonces, a ellos entran en un proceso con PGN, ¿verdad? Porque son menores de 18 años. Pero como usted bien lo decía, si el niño es rebelde, si entonces va a parar a las gaviotas, y conocemos el historial de este tipo de centros, ¿verdad? Lastimosamente, porque creo que estaría bien llevarlo y reformar y crear un sistema de conciencia y reinsertarlo a la sociedad. Pero lastimosamente creo que los programas no se han llevado por donde debería de ser. Pero con el agresor específicamente, especialmente mayores de edad, desconozco que exista realmente hasta acá un programa de atención y abordaje. Gracias, doctora. Bueno, amigas y amigos, esta mañana hemos dialogado con la doctora Jennifer Flores alrededor del tema de la violencia sexual. Seguramente habrán surgido muchas dudas. Ustedes, en el caso de Colomba o en los municipios, pueden acudir al puesto de salud. Puede ser como una primera manera de acercarse. Luego, si hay un hospital nacional, yo sé que en Coatepeque, por ejemplo, hay, lo más cercano a Colomba es Coatepeque, ahí hay un hospital, hay una clínica. Acérquense. Si no es necesariamente porque tienen algún caso específico de violencia, ya ven, hay trabajadora social, hay psicóloga, con quien ustedes pueden dialogar sobre algunas dudas que puedan tener, inclusive seguramente les van a poder dar la información necesaria y suficiente. Nosotros a este momento terminamos el programa, solo vamos a tener un minuto para que la doctora pueda darnos un mensaje final, pero bueno, decirles que el Estado es responsable de la atención también a víctimas en este caso, y que hay instituciones que funcionan. Hoy vimos la clínica, la doctora mencionó la PGN, el MP, la PNC y otras, el INASIF,
que pues deberían estar al servicio de la atención integral, aunque el Ministerio de Salud es el que lo hace probablemente de mejor manera, y por eso nuestra intención de platicar hoy con la doctora. Doctora, agradeciéndole por su tiempo, por su experiencia que compartió con nosotros esta mañana, algunas palabras finales para este programa. Muchas gracias, Edgar. Principalmente, gracias por tomarnos en cuenta y por permitirnos llegar a las comunidades y poder educar al respecto, ¿verdad? Aunque sea un poquito en este breve tiempo, como hablábamos, que se nos hizo tan corto, hubiésemos querido más tiempo, pero exhortar a la población, ¿verdad? Exhortar a la población a la denuncia. Sabemos que no es un proceso difícil, que es un proceso largo, pero que vale la pena para salir, para sacar muchas mujeres, salir nosotras como mujeres y nuestros hijos de un círculo de violencia que ha trascendido por generaciones y que tenemos que ponerle un alto, principalmente por el ejemplo que tenemos que dar a nuestras hijas, o eso se va a perpetuar también con nuestras hijas. Lo que yo permita hoy que me hagan a mí frente a mis hijas, es lo que ellas también van a permitir que les hagan, porque es lo que las acostumbramos y vimos, y ellos vieron como normal. A mamá trataban así, a mí también. Entonces, por nuestras hijas, por nosotras mismas principalmente, tenemos que denunciar. Si usted ha sido víctima de violencia, pues acérquese a los hospitales, entre más pronto, pues mejor. Y si conoce algún caso de violencia sexual, también puede llegar a pedir orientación de cómo, y el personal estamos en la obligación de atenderle y orientarle y buscar la mejor manera para que esa víctima, que quizás no sea usted, pero usted quiere ayudar, llegue a un proceso para que se haga justicia y que no siga siendo una víctima de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia. Entonces, qué bueno que conozcan que ahora existen las clínicas, acérquense con toda la confianza, y el personal, como les decía, pues estamos en la obligación de apoyarles, orientarlos y atenderles de la mejor manera, ¿verdad? Esa es la función de nosotros. Esperamos seguir creciendo, esperamos, como dice Edgar, tener muchos más programas. Esa es la idea. Hay propuestas, hay de todo, pero cuando así sea, pues aquí estaremos en otro programa también contándole qué más podemos hacer, ¿verdad? Gracias, doctora. Amigas y amigos, un placer haber estado esta mañana con ustedes, también con la doctora. Seguramente vamos a poderle invitar en otro momento para poder profundizar un poco más sobre algunas cosas que ustedes puedan tener como dudas. Y bueno, agradecerles su atención, invitarles a que no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba, y también que el próximo jueves, en ese mismo horario, sintonicen Diálogos Ciudadanos. Un gusto saludarles, que todo esté bien, siempre con mucho cuidado, y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta la próxima.